Dios Todopoderoso dice: ¿A través de qué método se logra el perfeccionamiento del hombre? Por parte de Dios, se logra por medio de su carácter justo. El carácter de Dios se compone principalmente de la justicia, la ira, la majestad, el juicio y la maldición, y Él perfecciona al hombre principalmente por medio de su juicio. Algunas personas no entienden y preguntan por qué Dios solo puede perfeccionar al hombre por medio del juicio y la maldición. Dicen, si Dios maldijera al hombre, ¿acaso no moriría el hombre? Si Dios juzgara al hombre, ¿acaso el hombre no sería condenado? Entonces, ¿cómo puede todavía ser perfeccionado? Esas son las palabras de la gente que no conoce la obra de Dios. Lo que Dios maldice es la desobediencia del hombre, y lo que Él juzga son sus pecados. Aunque Él habla con severidad y de manera implacable, revela todo lo que hay dentro del hombre, y a través de estas palabras severas, revela lo que es sustancial dentro del hombre. Pero a través de ese juicio le da al hombre un conocimiento profundo de la sustancia de la carne. Y así, el hombre se somete delante de Dios. La carne del hombre es del pecado y de Satanás. Es desobediente y es el objeto del castigo de Dios. Así pues, para permitirle al hombre conocerse a sí mismo, las palabras del juicio de Dios deben sobrevenirle y debe emplearse todo tipo de refinamiento. Solo entonces puede ser efectiva la obra de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Las palabras de Dios afirman que obra para purificar y perfeccionar a las personas en los últimos días, principalmente por medio del juicio y castigo de sus palabras. Sí. Tal vez sus palabras sean duras, pero es para que conozcamos nuestra naturaleza y nuestro carácter satánicos y veamos la verdad de cómo nos ha corrompido Satanás. Entonces podremos despertar, despreciarnos y arrepentirnos de verdad. Sí. Me consideraba buena persona, siempre me llevé bien con los hermanos y hermanas y estaba encantada de ayudar a quien tuviera un problema. En realidad no entendía las palabras de Dios que juzgan y exponen la esencia corrupta de la humanidad. Pero luego, cuando se revelaron los hechos y las palabras de Dios me juzgaron y desenmascararon, logré comprender un poco mi carácter malévolo. Comencé a buscar la verdad para corregir mi corrupción. Demos gracias a Dios. ¿Qué tal si comparto mi experiencia? Estupendo. En 2018, mi deber en la iglesia era la traducción de documentos, en la que trabajaba con la hermana Shank y la hermana Liu. Nos llevábamos genial. En una reunión hablamos de que habían descubierto un falso líder. Así habló la hermana Liu del falso líder. Cambió a la gente de puesto sin ningún principio. Trasladó a la hermana Shank, pero mantuvo en el equipo a otra hermana, menos atenta y trabajadora en el deber, cuando el otro líder nos leyó esto a los hermanos y hermanas. Me ruboricé inmediatamente. Las palabras de la hermana Liu me parecieron muy duras. Me obligué a guardar la compostura, pero por dentro estaba inquieta. Con un equipo de solo 3 personas, seguro que se había referido a mí. Creí que todos pensarían que no era atenta ni trabajadora en el deber. ¿Cómo podría mantener la cabeza en alto después de eso? Desde entonces, estuve resentida con la hermana Liu, y nuestra relación se distanció más. Poco después la eligieron líder del equipo. Era muy escrupulosa y revisaba minuciosamente todo lo que yo traducía. Al principio mantenía una actitud positiva, pero después sentía resistencia hacia ella. Notaba que llevaba en ese deber bastante tiempo, pero ella aún no confiaba en mí, como si me faltaran aptitudes. También me hacía sugerencias de vez en cuando. Sentía que me menospreciaba y me complicaba las cosas. Lo que de verdad no soportaba era que, cuando hablábamos de trabajo, siempre mencionaba mis errores delante del encargado. Pensaba, ¿quieres hacerme ver mal con el encargado? ¿Acaso estás tratando de avergonzarme? Mi resentimiento hacia ella no hacía más que aumentar y se acrecentó.
Posteriormente, cuando trabajábamos juntas, la odiaba con solo verla y me irritaba. No me gustaba que supervisara mi trabajo y ponía cara de pocos amigos ante sus indicaciones. A veces yo pensaba en cómo podría hacerla ver mal y bajarle los humos. No quería ayudarla cuando veía algún problema en su deber, sino que la despreciaba y hasta esperaba que algún obstáculo en su deber le diera una lección. Una vez la hermana Liu se sinceró en una reunión, diciendo que sentía que yo la agobiaba cuando colaborábamos, que era demasiado irascible y no sabía cómo trabajar conmigo. Me encolericé. En el momento en que lo dijo, pensé, ¿intentas dejarme en evidencia ante los demás con el pretexto de sincerarte? Ahora que todos saben que mi temperamento te agobia, ¿qué opinarán de mí? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Creía que intentaba hacerme ver mal. Me sentí predispuesta contra ella. Y el resto de la reunión me quedé con una mueca de enfado. Después, la hermana Liu me vio algo apagada y me dijo en voz baja, «Pareces molesta y no has dicho nada en la reunión. Si algo te preocupa, estaré encantada de conversarlo. También puedes comentarme cualquier defecto que tenga». No obstante, no soportaba verla y no tenía más que aversión hacia ella. Pensé, ¿me lo preguntas en serio? ¿A quién le haría gracia oír cómo te sinceras así? Luego se sentó a mi lado, le lancé una mirada llena de desdén. Y no pude contener la rabia al pensar que me había puesto verde delante de todos. Le solté sus defectos y la corrupción que manifestaba, que le faltaba sabiduría. Hacía quedar mal a otros, reprimía a la gente. Y era muy arrogante, no paré de hablar, me calmé al verla abatida. Y cabizbaja, había dado rienda suelta a toda esa rabia que había mantenido reprimida. La hermana Liu me dijo entonces, «Jamás imaginé que te hubiera hecho tanto daño. Mis más sinceras disculpas». Sentí una punzada de culpa cuando disimuladamente se secó las lágrimas. ¿Me había pasado? ¿Se quedaría en un estado negativo por esto? Sin embargo, después pensé, solo estaba siendo sincera. Se lo dije para que se conociera a sí misma. Y justo en ese momento se disipó mi culpa. Fue más cohibida desde entonces y ya no se atrevía a dar seguimiento a mi trabajo, mucho menos a hacerme sugerencias. Días después, una líder de la iglesia nos pidió a todos evaluar a los líderes de equipo por escrito, para así poder medir su eficacia de acuerdo con los principios. Yo estaba encantada para mis adentros, tenía ganas de delatar toda la corrupción revelada por la hermana Liu, para que todos la conocieran tal como era y que su prestigio disminuyera. Sentí una fugaz desazón y comprendí que me equivocaba al pensar así, que debía ser justa y objetiva y aceptar el escrutinio de Dios. Eso es. Pretendía ser justa y objetiva en mi evaluación. Pero cuando pensaba que la hermana Liu me ponía siempre en apuros, me abrumaba el resentimiento. Volqué todos mis prejuicios hacia ella en esa evaluación con la esperanza de que la líder la tratara seriamente o incluso la trasladara. Sería feliz siempre que no estuviera en mi equipo. No tardó en destituir a la hermana Liu. Esta noticia me dejó inquieta. Pensé, ¿ha tenido algo que ver eso con lo que escribí? Solamente escribí un poco sobre su corrupción, pero no deberían haberla destituido por eso, ¿verdad? Veía a la hermana Liu muy abatida a partir de entonces, y yo tenía una vaga sensación de culpa. No tenía energía en mi deber. 2 días después le hablé sobre mi estado a la líder.
quien me contó que había destituido a la hermana Liu por su bajo calibre y porque no tenía capacidad de liderar el equipo. No había tenido nada que ver con mi evaluación. Pero sí me dijo que yo era implacable con sus errores, que no sabía tratar a la gente con justicia, que era vengativa y tenía un carácter malévolo. Se me cayó el alma a los pies al oír eso. No son vengativa y carácter malévolo, cosas que decimos de la gente malvada. Durante unos días me dieron ataques de angustia, cada vez que pensaba en lo que me había dicho. Me preguntaba si realmente era una persona malévola. En medio del dolor me presenté ante Dios en oración. Oh, Dios mío, esa hermana me dijo que tengo un carácter malévolo, pero yo no lo percibo. Te pido esclarecimiento para poder conocerme de verdad. Amén. Amén. Tras mi oración leí este pasaje de las palabras de Dios. Podéis pensar formas de castigar gente porque no os agrada o no os lleváis bien. ¿Habéis hecho alguna vez algo así? ¿En qué medida? ¿No habéis despreciado siempre a la gente de forma indirecta con exabruptos y muestras de sarcasmo? Sí. ¿En qué estados os hallabais al hacer esas cosas? En ese momento os estabais desahogando y os sentíais felices, habíais ganado la partida. Sin embargo, luego pensasteis para vuestros adentros: hice algo muy ruin, no temo a Dios, y he tratado injustamente a esa persona. ¿En el fondo os sentíais culpables? Sí. Aunque no temáis a Dios, al menos tenéis cierta conciencia. Por lo tanto, ¿continuáis siendo capaces de repetir este tipo de cosas en lo sucesivo? ¿Eres capaz de barajar la posibilidad de atacar a las personas y vengarte de ellas, hacérselo pasar mal y enseñarles quién manda cada vez que las desprecias y no te llevas bien con ellas, o cada vez que no te obedecen o no te escuchan? Les dirás: si no haces lo que quiero, buscaré la ocasión de castigarte sin que se sepa. No se enterará nadie. Pero haré que te sometas a mí, te demostraré mi poder. Nadie se atreverá a meterse conmigo después. Cuéntame una cosa, ¿qué clase de humanidad tiene una persona que hace algo así? En materia de humanidad es malévola. A decir verdad, no venera a Dios. Amén. Amén. Sentí tristeza y dolor tras leer las palabras del juicio de Dios. Habían revelado mi estado exacto. Sí. Recordé que al principio la hermana Liu y yo habíamos trabajado muy bien juntas. Empecé a tener problemas con ella cuando tomé para mí su evaluación a otra persona, y me hirió en mi orgullo delante de los otros. Sacaba mis defectos cuando se convirtió en líder del equipo. Sentía que quedaba mal parada y me ponía en apuros. Comenzó a irritarme tremendamente y quería que quedara en ridículo. Cuando se abrió sobre su estado en busca de una solución, pensé que estaba exponiendo mis errores y avergonzándome, con lo que peligraba mi imagen ante los hermanos y hermanas. Mis prejuicios hacia ella aumentaron, y magnifiqué sus problemas para desenmascararla, de modo que actué con malicia y le generé negatividad. Mi evaluación sobre ella fue una oportunidad para vengarme. Escribí todos sus errores y la corrupción que había notado en ella, sin mencionar para nada sus puntos fuertes. Únicamente quería que la líder la descubriera y con suerte la trasladara. Me resultó sumamente incómodo recordar cómo había actuado. Guardaba rencor a la hermana Liu solo porque sus palabras habían aludido a mi reputación y estatus y adopté una postura hostil hacia ella. Hice lo que me vino en gana. Vi que yo carecía de veneración por Dios y que sí tenía una naturaleza malévola. Creía llevarme muy bien con los hermanos y hermanas y que estaba dispuesta a ayudar a cualquiera. Me consideraba buena persona porque hacía cosas buenas. Comprendí que las hacía porque nadie había puesto en peligro mis intereses. Salió todo mi carácter satánico cuando mis intereses se vieron implicados. No pude evitar lanzarme a la venganza. Y si no corregía ese carácter, podía hacer el mal en cualquier momento. ¡Qué peligro! Claro. 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 Después hice introspección. Si era capaz de esa clase de maldad,
¿Qué pensamientos me controlaban? Leí estas palabras de Dios. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Por la corrupción de Satanás. La conciencia del hombre es insensible, él es inmoral, con pensamientos degenerados y una visión retrógrada. Antes de corromperlo Satanás, el hombre naturalmente seguía a Dios y obedecía sus palabras al escucharlas. Por naturaleza tenía un razonamiento y una conciencia sólidos y una humanidad normal. Después de ser corrompido por Satanás, el razonamiento, la conciencia y la humanidad originales del hombre se fueron insensibilizando y fueron mermados por Satanás. Por eso el hombre ha perdido su obediencia y amor a Dios. El razonamiento del hombre se ha vuelto aberrante, su carácter se ha vuelto como el de un animal. Y su rebeldía hacia Dios es cada vez más frecuente y grave. Sin embargo, el hombre todavía no conoce ni reconoce esto, y meramente se opone y se rebela a ciegas. El carácter del hombre se revela en las expresiones de su razonamiento, su percepción y su conciencia. Debido a que su razonamiento y su percepción son endebles, y su conciencia se ha vuelto sumamente insensible, su carácter se rebela contra Dios. La gente piensa de la siguiente manera: si tú no vas a ser amable, entonces yo no seré justo. Si eres maleducado conmigo, entonces yo también seré maleducado contigo. Si no me tratas con dignidad, ¿por qué habría yo de tratarte con dignidad? ¿Qué tipo de mentalidad es esta? ¿No es una forma de pensar vengativa? A los ojos de una persona corriente, ¿no es esta una perspectiva viable? Ojo por ojo y diente por diente. Toma una dosis de tu propia medicina. Esto es razonable para incrédulos y está de acuerdo con las nociones humanas. Sin embargo, como persona que cree en Dios, como alguien que busca entender la verdad y busca un cambio de carácter, ¿te parece bien o mal? ¿Cómo puedes discernir entre ellas? ¿De dónde vienen estas cosas? Vienen de la naturaleza maligna de Satanás. Contienen veneno y el verdadero rostro de Satanás, con toda su maldad y fealdad. Contienen la esencia misma de esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las perspectivas, los pensamientos, las expresiones, el discurso e incluso las acciones? Que contienen la esencia de esa naturaleza. ¿No son de Satanás? ¿Están estos aspectos de Satanás en concordancia con la humanidad? ¿Están acordes con la verdad o con la realidad verdad? Son las acciones que deben llevar a cabo los seguidores de Dios y los pensamientos y puntos de vista que deberían poseer. No. Amén. Comprendí que la gente es tan corrupta y malvada por la corrupción de Satanás. Con la formación académica y las influencias sociales, Satanás el diablo nos impregna de todos sus venenos como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. No atacaremos si no nos atacan. Si nos atacan, contraatacaremos. Toma una cucharada de tu propia medicina. Y la venganza se come en plato frío. La gente los adopta como leyes de supervivencia sin percatarse. Se vuelve más arrogante, taimada, egoísta y malévola a cada instante. La gente no es verdaderamente solidaria ni compasiva y no hay auténtico amor. Se ofende y guarda la distancia cuando algo afecta sus intereses. Puede que incluso se cree enemigos o se vengue. Cierto. La gente se vuelve más fría y distante y pierde sentido de la humanidad normal. Me había empapado de ese pensamiento desde pequeña. Había vivido según estas cosas. Cuando otra persona alteraba mis intereses, no podía evitar odiarla y vengarme. Durante mi época con la hermana Liu, dijo e hizo cosas que pusieron en peligro mis intereses. Así que me quedé resentida y aproveché para vengarme de ella. Quería que viera quién era yo, para que no se atreviera a ofenderme de nuevo. Hasta quise que fuera removida. ¿En qué se diferenciaba mi conducta de la de los anticristos y malvados expulsados por la iglesia? Esas personas solo querían la aprobación y el elogio ajenos, pero no toleraban ninguna palabra sincera que expusiera su corrupción. Es verdad. Atacaban a cualquiera que les hiciera o dijera algo ofensivo.
con toda su maldad, terminaron por ofender el carácter de Dios. Enojaron a otros y fueron expulsados de la iglesia. Perdieron para siempre su oportunidad de salvación. Sí. Y yo estaba atacando a la hermana Liu solamente porque sus palabras habían herido mi orgullo. No había hecho sino lastimarla. Estaba haciendo el mal. Vi cuán terrible era mi humanidad, con la naturaleza y esencia malvadas de un anticristo. Era repugnante para Dios. Si no me arrepentía de inmediato, me hundiría en la maldad. Y Dios me castigaría como a un anticristo, como a un malvado. Exacto. Cuanto más lo pensaba, mayor era mi miedo. Me presenté ante Dios en oración. Oh, Dios mío, me falta mucha humanidad. Vivía con un carácter corrupto y agredía a mi hermana. No me parecía en nada un ser humano. Si no hubieras creado esta situación para tratarme, no habría reflexionado en mí. Y seguiría haciendo el mal y lastimándola. Dios mío, quiero arrepentirme y ya no vivir con los venenos de Satanás. Te ruego que me guíes para que sea una persona consciente, racional y humana. Amén. Demos gracias a Dios. Luego leí esto en las palabras de Dios. El amor y el odio son cosas que la humanidad normal debe poseer, pero has de distinguir claramente entre lo que amas y lo que odias. En tu corazón debes amar a Dios, amar la verdad, amar las cosas positivas y amar a tus hermanos y hermanas. Mientras que debes odiar al diablo Satanás, odiar las cosas negativas, odiar a los anticristos y odiar a los malvados. Si albergas odio hacia tus hermanos y hermanas, te inclinarás a dominarlos y vengarte de ellos, lo que sería espantoso. Algunas personas solo piensan con odio e ideas malvadas. Luego de un tiempo, si no son capaces de llevarse bien con quien odian, comenzarán a tomar distancia. Sin embargo, no dejan que esto afecte su deber ni influya en sus relaciones interpersonales normales, ya que llevan a Dios en el corazón y lo veneran. No quieren ofender a Dios y tienen temor de hacerlo. Aunque alberguen ciertas opiniones, nunca ponen en práctica sus pensamientos. Ni siquiera pronuncian palabra fuera de lugar dispuestas a ofender a Dios. ¿Qué clase de conducta es esta? Esta conducta es un ejemplo de afrontar las cosas con principios e imparcialidad. Podría ser incompatible con la personalidad de alguien y podría no gustarte esa persona, pero cuando trabajas a su lado, permaneces imparcial y no expresas tus frustraciones al llevar a cabo tu deber, ni sacrificas tu deber, ni desahogas tus frustraciones con los intereses de la casa de Dios. Podéis hacer cosas por principio. De ese modo tenéis una reverencia básica hacia Dios. Sí. Si tienes un poco más que eso, entonces, cuando ves que alguien tiene alguna falta o debilidad, aun si te ha ofendido o ha dañado tus propios intereses, tienes el deseo de ayudarlo. Hacerlo sería todavía mejor. Significaría que eres una persona que posee humanidad, realidad, verdad y reverencia hacia Dios. Amén. Demos gracias a Dios. En las palabras de Dios entendí que quienes lo temen saben tratar a los demás según los principios de la verdad. Puede que a veces tengan prejuicios hacia algunos hermanos y hermanas, pero no son caprichosos en sus relaciones ni hacen nada que ofenda a Dios o lastime a otros. Correcto. Los que no temen a Dios se guían por sus corazones ruines, es decir, el mal que Dios condena. Así es. La hermana Liu era muy directa, pero lo que decía de mí era sincero, no para atacarme. Además, tomaba su deber con seriedad, y la mayoría de sus sugerencias eran útiles para nuestro trabajo. No debí complicarle las cosas a propósito. Me sinceré con ella sobre mi corrupción y me disculpé. La hermana Liu me dijo que no le daba importancia y me habló un poco de la verdad para ayudarme. Me avergoncé y me odié a mí misma aún más. No quería vivir más según mi carácter corrupto. Después de eso, cuando la hermana Liu me hacía sugerencias o algo que decía o hacía hería mi orgullo, sabía afrontarlo y centrarme en buscar la verdad y la introspección. Pudimos volver a trabajar bien juntas, lo que me dio un gran alivio. Doy gracias a Dios por su juicio, que obró esta transformación en mí. Amén. Demos gracias a Dios. Dios. Demos gracias Demos a gracias a Dios. Ayuda mucho oír este tipo de Sí. experiencias.